Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Faro de la Economía Social de Madrid, en la cual siempre tratamos temas de actualidad relacionadas con nuestro ámbito de actuación, que es las organizaciones, las empresas de economía social. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el ámbito de la economía circular en la economía social, tratando de analizar los retos y las oportunidades que presenta este nuevo concepto, este nuevo enfoque de gestión medioambiental que cada vez tiene más presencia en las charlas y en incluso en las políticas públicas y en el fomento de una economía alternativa y de una economía más justa, solidaria y cuidadosa de nuestro planeta. Todos hemos visto y oímos hablar a menudo imágenes y comentarios sobre la alta contaminación que estamos sufriendo en nuestro planeta, especialmente en los mares y especialmente con los residuos plásticos. Algo que nos llama muchísimo la atención y nos escandaliza porque, entre otras cosas, está contribuyendo al cambio climático y al calentamiento general de la atmósfera. No solamente los plásticos, sino también la contaminación atmosférica, especialmente por los vehículos de combustión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este concepto de la economía circular, que trata de llevar el concepto de sostenibilidad hacia el mundo y el comportamiento de las empresas, que es donde se genera seguramente uno de los mayores impactos, aunque no solo, porque también desde el consumo se genera un gran impacto, pero también la economía circular nos va a llevar al ámbito del consumo. Y cómo podemos actuar como consumidores para reducir esta enorme contaminación que estamos generando por nuestro modo de vida, sobre todo en los países con un alto índice de consumo, ¿no? Una alta actividad de consumo en nuestro modo de vida, ¿no? Desde el ámbito más técnico podemos definir la economía circular, que no lo quiero cerrar ni mucho menos, porque para eso vamos a contar con una serie de ponentes que nos van a ayudar a definir el concepto y a mostrar cómo se aplica y, sobre todo, cómo se relaciona con los parámetros de la economía social, los parámetros con los que nosotros identificamos la actividad de las empresas que utilizan las fórmulas de la economía social. Si es que se diferencian en algo de los comportamientos habituales. Entendemos que sí, ¿no? Siempre definimos la economía social como la actividad de aquellas empresas que están centradas en las personas, que tienen un comportamiento sostenible, que tienen una visión de futuro de nuestro planeta, que cuidan el medio ambiente y que tienen un impacto social mucho mayor que la empresa más capitalista, ¿no? O empresa convencional. Y en este sentido, el planteamiento que nos hacemos es, tradicionalmente se ha dicho que las empresas de economía social pues tienen esa visión, ¿no? de ser más activas en el cuidado medioambiental, en la reducción del consumo, en las políticas de reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento es hasta qué punto esto es así, cuáles son esas fortalezas de la economía social que tienen mayor impacto, son más receptivas para este concepto de la economía circular y, por tanto, de qué manera desde la economía social podemos impulsar esta visión positiva de la producción y del consumo pues puede ayudar a mejorar la calidad de vida y la lucha contra el cambio climático, ¿no? En definitiva. Y, por tanto, poner de manifiesto que la economía social pues, también es fuerte en este sentido, igual que lo es en otros sentidos como la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, etcétera, etcétera. ¿Vale?
y sobre todo la gestión democrática y la participación de las personas en la actividad económica. Bueno, pues este es el planteamiento que traemos hoy y para trabajar sobre él, además de vuestra inestimable presencia, que yo espero que, bueno, pues que podamos contribuir no solamente desde los participantes de la mesa, sino también desde vosotros, desde el público que habéis venido, de tal manera que entre todos trabajemos sobre este tema. Y esa es la idea de los faros, ¿no? El trabajar conjuntamente, aunque tengamos a gente que, bueno, pues que conoce un poco más de los temas y que nos pueden alumbrar con proyectos, con ideas, con visiones más concretas sobre cómo se aplica este concepto de la economía circular en este caso. ¿Vale? Pero vosotros seguramente que también tenéis opinión y tenéis criterio y tenéis experiencias que nos pueden ayudar también en este sentido. Así que considerarlo una sesión abierta, interrelacionada entre ponentes y público para poder intervenir en cualquier momento. Tenemos aquí, en primer término, a Fernando Vandrés, que está iniciando un proyecto que quiere ser cooperativo, ¿vale? Que está dando los pasos necesarios para la constitución de la empresa y que tiene un proyecto que está muy centrado en el ámbito de la economía circular, bueno, pues a través del uso de, ¿cómo lo diríamos?, de reciclaje de plástico, bueno, con algún componente más. Muy bien. Tenemos a Carmen Redondo de Hispacop, que desde el punto de vista del consumo y de la actuación de los consumidores y usuarios nos va a plantear también cómo la economía social está contribuyendo a través de estas organizaciones, de estas cooperativas de consumidores, a promover iniciativas relacionadas con la economía circular. Y tenemos también a Inmaculada Buendía, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que además también es investigadora de la Escuela de Altos Estudios de Montreal, desde la cual se está llevando a cabo un proyecto internacional para describir el papel. Esta escuela, digamos que está muy relacionada con el movimiento cooperativo canadiense de Quebec y que bueno, están llevando a cabo esta investigación internacional para poner de manifiesto ejemplos y sacar una publicación sobre una base de datos sobre experiencias cooperativas relacionadas con la economía circular. Y se va a analizar efectivamente cuáles son los puntos de contacto entre estos dos ámbitos y desarrollar, después de una primera análisis de quién está implicado en esto, en 12 países. Nosotros vamos a ser los participantes aquí en España, desde FECOMA, y se van luego a desarrollar una serie de casos bien documentados, extensos, de presentación de las principales iniciativas que se estén desarrollando en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que va a haber casos buenos de España, que ya tenemos localizados pues, unos 20 empresas que están trabajando de manera activa en el ámbito de la economía circular, pero que estamos seguros que no es nada más que la punta de un iceberg que va a poner de manifiesto la importancia que este concepto ya tiene en el ámbito del cooperativismo, desde el cooperativismo agrario hasta el cooperativismo de consumidores y usuarios a lo largo y ancho de nuestro país, ¿vale? Aunque mucha gente todavía no identifica este concepto de la economía circular, pero son criterios de funcionamiento, criterios de producción, criterios de consumo que están presentes en la actividad de estas empresas. Y esperamos que lo podamos poner de manifiesto. Y tenemos también en online una experiencia cooperativa, la Cooperativa Aceitera del Campo de Villarejo de Salvanés, que produce el aceite de oliva Pósito, marca Pósito. Tenemos a Ángel, que es su presidente, y que nos va a presentar qué es lo que están haciendo ellos y cómo interpretan la economía circular dentro de esta cooperativa oleícola de Madrid y que, bueno, que es una pequeña cooperativa pero que tiene un impacto tremendo porque lo que están haciendo ellos, a lo mejor no en la misma medida, pero sí en gran medida se está haciendo en prácticamente todo el sector oleícola de España, que ya sabéis que es el principal productor mundial de aceite de oliva.
y, por tanto, el impacto de la economía circular en este sector puede ser algo verdaderamente llamativo y no lo estábamos teniendo en cuenta desde el punto de vista de ejemplo de lo que es la economía circular. Le vamos a dar en primer lugar la palabra a Ángel, porque está en plenas labores de recogida de la aceituna y tiene que continuar con ello inmediatamente, ¿vale? Y se ha prestado a acompañarnos en esta tarde y mostrarnos su experiencia. Luego entraremos en el debate, pero así le dejamos que siga trabajando. Ángel. Buenas tardes, ¿se me oye? Se te oye. Vale, pues buenas tardes, gracias por contar con nosotros. Y que estamos a tope ahora mismo, estamos empezando con la cosecha en verde. Estáis todos invitados cuando queráis para venir a visitar la cooperativa Almazara. Bueno, y desde nuestro punto de vista, la economía circular tiene mucho que ver con el medio ambiente. Nosotros desde el campo lo que hemos ido haciendo, hemos ido de dejar de labrar, hemos dejado los fitosanitarios. El tema de dejar de labrar es para evitar escorrentías, y lo que hacemos ahora es segar. La poda no la quemamos, la trituramos. Hemos sustituido el abono químico, ya llevamos bastantes años, por el estiércol. Recogemos el estiércol de la zona, de todos los pueblos periféricos, evitando así que haya un problema de contaminación, y lo aplicamos directamente en nuestros olivares, ahorrándonos así los fitosanitarios y los abonos. Nosotros no utilizamos fitosanitarios. Una vez que lo que hacemos con esto, además de evitar contaminación, y nos ahorramos un montón de dinero y hacemos que la tierra sea cada vez más fértil, porque creamos vida en el suelo. Estamos cambiando suelos estériles y desnudos por suelos fértiles, llenos de vida, llenos de microorganismos. Una vez en la Almazara, lo que estamos haciendo en la Almazara es, hemos sustituido el gasoil de calefacción por nuestro propio combustible. Utilizamos el mismo hueso de aceituna que utilizamos en la Almazara, o sea, que sale de nuestro aceite. Ese mismo hueso de aceituna lo utilizamos para la caldera de biomasa. Las hojas y la tierrecilla que utilizamos en la limpieza lo utilizamos como abono de nuevo en el campo. Hemos quitado las máquinas centrífugas verticales, hemos vuelto a los decantadores antiguos, ¿no?, las que más modernos, de acero inoxidable. Así lo que hacemos es, hemos evitado motores de luz, hemos evitado consumo de luz, hemos reducido un 90% el consumo de agua, muy importante, y hemos aumentado la calidad con todo esto. Y entonces, al final, lo que intentamos hacer es ahorrarnos dinero y al mismo tiempo estamos mejorando nuestro entorno. Y nada, no sé si se me escapa algo más. Oye, súper interesante, Ángel. Súper interesante es también ir a visitar la Almazara en Villarejo de Salvanés y visitar la tienda que tienen ahora que está la cosecha empezando a dar su fruto de la nueva temporada para hacerse con alguna botellita de ese aceite maravilloso de primera prensa que es verdaderamente espectacular. No nos ha contado, porque es un poco tímido Ángel, la cantidad de premios que esta cooperativa de aceite está acumulando en el ámbito internacional, ¿vale? Con esta propuesta de economía circular, con esta innovación constante en la producción y en la presentación del producto. O sea que realmente es un ejemplo de muchas cosas. Así que yo os animo a que la visitéis. Y yo voy a ir próximamente, no sé si este sábado voy a poder ir, si no, pues será el siguiente. Y además a ver si nos podemos llevar a Javier y te hacemos un vídeo en condiciones para poderlo presentar en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube con este planteamiento y estas propuestas que nos has transmitido. No sé si alguno queréis hacer alguna pregunta a Ángel de la cooperativa del campo. Sí.
Te va a hablar Fernando Vandrés, que es un técnico especialista precisamente en el tema de abonos de la tierra. Pues sí, soy además químico y como tú has dicho con el tema de los ahorros, desde mi perspectiva de toda mi vida trabajando en compras, pues das en la diana en los dos, ¿no? Supongo que también, no sé si lo estás hablando o lo quieres hablar, el tema de la fertirrigación, utilizar en caso de querer fertirrigar o añadir fertilizante a ese suelo estéril, hacerlo de forma líquida en vez de levantando el suelo, arando, etcétera. ¿Estáis explorando esa vía quizás? No te oigo bien. Vale. A ver ahora, ¿me oyes mejor? Sí, ahora sí. Bien, bueno, pregunta rápida. El asunto de la fertirrigación para hacer que los fertilizantes lleguen a esa tierra estéril, en vez de levantando el suelo y meterlo físicamente con abono sólido, ¿estáis planteando hacerlo con algún tipo de abono líquido o de aportación líquida a los suelos con fertirrigación? Pues la verdad que ahora mismo lo único que estamos es abonando con estiércol. No echamos ningún tipo de líquido, es estiércol. De gallina, que hay aquí una granja de gallinas, o aplicamos de caballo, digamos las patas que por allí, de oveja, que cada vez hay menos, tristemente, y es lo que utilizamos, no aportamos otro tipo de abono, es simplemente estiércol. Y lo de los premios, pues este año hemos tenido premio en Japón, oro y plata, con 2 de nuestros aceites. El año pasado tuvimos 2 solos en Dubái, oro en Berlín, bronce en Berlín. El anterior tuvimos plata en Londres, oro en Berlín también, bronce en Berlín también. O sea, no paramos de tener premios, pero... Y todo esto lo hacemos de manera natural, ¿eh? Simplemente nos tenemos que fijar un poco en nuestros antepasados, mejorar las técnicas, por supuesto, y mejorar que tenemos mejores materiales, ¿no? Tenemos acero inoxidable y mejores herramientas para producir más volumen con menos esfuerzo. Pero al final es copiar un poco. Cuando cambiamos las centrífugas por los decantadores, que todavía teníamos gasol, ahí notamos un 80% en el consumo de gasoil. Y en el agua, entre un 80 y un 90% hemos reducido, ¿eh? El mismo agua que sacamos de las centrífugas, de la decantación en los decantadores, lo volvemos a reintroducir en la... que me he quedado en blanco, en la batidora. Haciendo así, en reducir también el consumo de agua en la batidora. O sea, no tenemos residuo ahora mismo en la almazara. Se aprovecha al 100% de todo lo que nos da la naturaleza, ¿no? De alguna manera lo volvemos a la naturaleza. Aprovechamos todo lo que trae la aceituna lo aprovechamos. Bueno, pues... ¿Cuándo? Sí, nos preguntan si la producción es la misma con estas técnicas o ha aumentado o ha disminuido con respecto a antes de aplicar estos cambios. Pues en el tema del campo hemos aumentado un 30 o un 40% la producción. Porque el olivo es muy agradecido con el suelo. No es lo mismo tener un suelo desnudo en verano, que te está metiendo ahí 40 grados, 50 grados al sol, que esté tupido, cubierto de hierba y triturado, que es lo que hacemos, y se nota mucho. Sobre todo en los veranos largos y secos lo estamos notando mucho. Date cuenta que nosotros todo lo que tenemos es secano y tenemos que trabajar ahí. Luego evitamos muchas escorrentías. Cuando labras, la tierra se queda suelta. Últimamente estamos teniendo unas lluvias torrenciales fuera de lo normal y hace que los suelos se desnuden. Es para verlo, es para ver un olivar labrado al lado de otro como lo tratamos nosotros. Y vemos que el que está labrado salen arroyos de agua del olivar con tierra y del nuestro apenas sale nada. O sea, la tierra se va quedando todo el agua. Muy bien. Ángel, oye, pues muchas gracias. No te queremos robar más tiempo para que puedas volver a tus labores, que son muy importantes. Muchas gracias por habernos atendido y por haber hecho todo el esfuerzo de conexión. A ti y a Natalia también, que se ha esforzado un montón ahí por conseguir todos los cables necesarios. Nada, pues muchas gracias y la próxima vez a ver si tenemos más suerte y puedo estar ahí con vosotros. Eso hace falta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Muy bien. Bueno, pues este es un ejemplo que nos permite introducirnos ya un poco en el planteamiento más formal sobre qué es la economía circular, cuál es el ámbito al que afecta, ¿no? Y voy a empezar yo, que tengo aquí las notas en la mano, y así, bueno, pues también os doy pie a que luego lo enfoquéis cada uno desde vuestra propia perspectiva. Desde el punto de vista tuyo, como técnico y como empresario además, desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de la investigación y de los casos que estamos analizando. Inmaculada. Hablamos de la economía circular como un modelo de producción y de consumo, un modelo que se enfrenta a una producción basada en la extracción constante. Si ponemos la pantalla del ciclo vital de la producción, pues vemos un poco aquí cuál es el concepto, ¿no? Normalmente, a partir de lo que extraemos de la tierra, de los recursos naturales, hacemos un proceso de fabricación, un proceso de producción, más o menos industrial, que además utilizamos muchas herramientas, muchas energías, muchos procesos industriales, que además luego el producto final tiene que ser transportado a distintas zonas de consumo, casi siempre o muchas veces muy alejadas de las zonas de producción, que después esos productos se utilizan, se consumen por parte de los consumidores en sus hogares o en sus actividades de ocio o en lo que sea, y los residuos que quedan tanto de la producción como del embalaje, como de los desperdicios que se generan y de todos los usos y de todas las herramientas que utilizamos también para hacer ese consumo, van en muchos casos a la basura, unas veces con un solo uso y otras veces pues con una vida útil que seguramente se podría alargar de alguna manera. ¿Y qué hacemos? Seguimos extrayendo de la tierra los recursos naturales para poder seguir produciendo, poder seguir consumiendo, etcétera, etcétera, y volviendo a generar un montón de residuos en términos de basura, en muchos casos que es muy difícil de eliminar, especialmente en los plásticos, y que están generando serios problemas de contaminación y de convivencia en nuestro planeta, ¿no? Entonces, se trata con la economía circular de romper este ciclo, evitando que tengamos que seguir constantemente extrayendo los recursos naturales que cada vez son más escasos en la Tierra y que cada vez cuesta más extraerlos, ¿vale? Y por tanto son más caros también. Y reducir pues, tanto la fabricación como los procesos que se producen hasta el consumo, especialmente el transporte, hacerlo de otras maneras alternativas, de manera que se produzcan reducciones en los consumos energéticos, que se puedan utilizar además otro tipo de energías que sean renovables y que no requieran la extracción de recursos del subsuelo, que además no contaminen, no generen contaminación atmosférica y que además reduzcan esas distancias de transporte entre la producción y el consumo, ¿no? La distancia entre los productores y los consumidores. Y que además el consumo sea lo más razonable posible para que evitar un consumo excesivo de productos que se utilizan pues, o en muy poco, con una vida demasiado corta, o bien con un montón de embalajes y de materiales que van a la basura pues muchas veces casi sin usar, ¿no? Podemos pensar en juguetes de los niños, podemos pensar en libros que se acaban tirando, casetes de discos, no digo ya bolsas de basura de la compra, que bueno, eso se ha trabajado bastante por parte de los supermercados y que hoy en día pues ya ha cambiado radicalmente el concepto, aunque todavía se sigue generando muchísimas bolsas, ¿no? Pero bueno, todos somos mucho más conscientes, pero tenemos que llegar todavía mucho más lejos, ¿eh? Y tenemos que pensar en cómo darle
una segunda oportunidad, una segunda vida a muchos de los productos que habitualmente estamos tirando a la basura. Muebles, aparatos, utensilios, etcétera. En definitiva, el ámbito de la economía circular se centra fundamentalmente en el diseño de los suministros que utilizamos para la producción, el tipo de energías, ¿vale? Habría que ir hacia energías renovables, biomasa, también el tema de la recuperación, ¿vale? A partir de residuos o de desechos tenemos que conseguir productos que sean útiles de nuevo, ¿vale? Que tengan una segunda vida, o una tercera, o una cuarta, etcétera, ¿vale? Y que vayan a la basura en mucha menor medida. Para eso, bueno, pues está también el diseño, ¿no? Desde una concepción del diseño inicial y de una concepción del diseño de lo que podemos hacer con los materiales reciclados. Por ejemplo, hemos conocido el otro día una cooperativa en una feria que estaba utilizando las barricas del vino que ya se desechan, que son de madera y que tienen una forma curva en los tablones, los estaban utilizando, habían diseñado distintos tipos de lámparas, lámparas de pie, lámparas de colgar, lámparas de mesa, ¿vale? Cortando los tablones a una determinada distancia y poniéndolos en una forma determinada, pero sin modificar prácticamente el tablón, nada más que limpiándolo y dejándolo bonito. Y salían unos diseños de lámparas verdaderamente espectaculares y se estaba evitando pues tirar a la basura toda esa madera o quemarla, que ha cumplido ya su vida útil como barrica de vino, ¿no? ¿Vale? Es un segundo uso. También estamos hablando de economía circular cuando utilizamos, por ejemplo, plataformas para compartir algo, ¿no? Por ejemplo, las plataformas para el uso del vehículo particular, compartiendo viajeros y llenando vehículos, ¿vale? Estas plataformas que han surgido en los últimos años, bien para andar por la ciudad o bien para viajes incluso largos, ¿no? También cuando nos fijamos en el producto como un servicio, esto es más difícil de explicar, pero es como el aumento de la productividad de los recursos, en el sentido de que al consumir, la forma en la que lo hacemos pues permita alargar la vida de los productos, ¿no? O alargar la vida de los productos, ¿no? Y de tal manera que se consigan una mayor productividad en el uso de esos dispositivos o de lo que sea, ¿vale? Dándoles distintos usos o planteando formas de consumir de otra manera, ¿no? Que aumenten esa productividad. Bueno, son distintos elementos que nos permiten entrar en el ámbito de la economía circular. En definitiva, hacer que la vida útil de los productos se alargue todo lo posible, consumiendo la menor cantidad de recursos, sobre todo energéticos, y además, bueno, pues compartiendo, por ejemplo, también el alquiler. El alquiler sería un ejemplo de ese uso de los servicios. En vez de comprar, alquilar, ¿no? Alquilar muchos productos que utilizamos en muy poca medida. Y principalmente aquí se suele poner de ejemplo el coche, ¿no? El coche lo tenemos cantidad de días parados sin utilizar. Si pudiéramos, y están surgiendo cada vez más servicios de alquiler de vehículos para que podamos utilizar el vehículo solo cuando realmente vayamos a desplazarnos y no tener vehículos comprados que realmente no se están poniendo en uso, ¿no? Bueno, pues estos son conceptos en relación con la economía circular que tendríamos que ir poco a poco incorporando a nuestra forma de pensar y de actuar y de consumir, ¿no? Entonces, bueno, yo os dejo ya la palabra para que, si quieres, empieza Fernando. Cuéntanos el caso de Kafka. Pues parece que no, pero sí que vengo preparado.
Aquí tu compañero me va a echar una mano para enseñar una cosa en la pantalla. Y os voy a hablar un poquito de qué es Kafka. Y es que yo me presento un poco antes, soy químico de la Autónoma, me he dedicado 15 años a la Dirección de Comercio Internacional, compras en concreto, con lo cual lo que mencionaba antes el compañero sobre reducción de costes o control de costes, vamos a llamarlo así, es muy importante. Y como yo además he tenido la oportunidad de empezar de cero este proyecto con este foco del control de gastos, os voy a terminar de explicar justo, quedaros con esa cabecita con la bombilla iluminada que dice fin de la vida del producto, pues ahí es donde voy a presentar qué es lo que hace Kafka. Y es que al fin y al cabo vamos a ser gestores de residuos, por una parte, pero por otra parte vamos a aplicar la materia gris del equipo cooperativista que vamos a constituir en breve, porque aún nos quedan unas... Soy bastante ansioso en ese aspecto, ambicioso, pero unas 2 semanas sí que nos va a tomar a constituir esta cooperativa aquí en Madrid. Entonces, si pasa la primera, porfa, y te enseño. Sube todo lo que puedas. Venga, empezamos por ahí. Un resumen ejecutivo de en qué consiste, qué es lo que vamos a hacer desde Kafka. Un equipo bastante sólido que ha ideado una manera de convertir el plástico poliestireno, que supongo que lo conocéis, que es el que se utiliza en muchos de los embalajes, en los cascos de bicis, los que son viejunos como yo, las burbujas moradas de las espaldas para aprender a nadar. Sí, me están diciendo que sí por aquí. Bueno, pues ese plástico es virtualmente imposible de reciclar. Se recoge, se transporta, se lleva, se esconde, no aparece en las cámaras y en Valdemín Gómez, por ejemplo, los que somos de aquí en Madrid, pues se sabe que se quema. Y no pasa nada. Así es el ciclo y tenemos que ser conscientes que eso reporta mucho CO2 a la atmósfera y una serie de problemas sociales y medioambientales que más o menos conocemos. Pues aquí venimos nosotros con los dibujitos que os pongo aquí abajo. Si metemos esos residuos, pongo residuos por no por el poliestireno. En nuestra concepción de negocio, cualquier residuo triado o sea puro va a ser virtualmente reciclable en nuestro sistema. A través de un showroom, o mejor dicho, de un prototipado, que decimos ahí arriba cuáles son los objetivos, vamos a lograr convertir ese plástico y restos de comida, por cierto, a través de distintos insectos, en quitina. La quitina es un producto bastante comercializable, es el segundo polímero más común de nuestra sociedad, de nuestro medio ambiente, después de la celulosa, y tiene una industria derivada, sobre todo en farma, bastante prometedora. Ahí pongo algunas cifras para llamar la atención de quienes quieran invertir. Recordad, somos cooperativa, nada de participación, luego igual lo va a mencionar más Ana. Pero bueno, aquí están los números prometedores, ¿no? Arriba toda la línea gris indica los gastos. Vamos a tener un control de gastos absoluto y unos gastos bastante nimios, porque las unidades de producción, que ahora os diré cuáles son, más los gastos asociados de proveedores estratégicos como el autónomo van a estar reducidos y van a ser empleados que tengamos ahí dentro de esos bioreactores que no son más que insectos, que, excepto cuando van a dormir, que tienen sus manías, no dejan de producir, no dejan de transformar. Vamos a la siguiente y te voy explicando más. Los retos los has mencionado bastante bien, aquí los sintetizo en la parte de la izquierda, y es que cualquier tipo de residuo, vamos a poner casi en general cualquier tipo de residuo, se enfrenta a tres casuísticas. Una, hay distintos lugares donde se generan estos residuos, ubicaciones un poco remotas, imposibles, inusuales, y a volúmenes distintos. Dos, se tiene que almacenar y se tiene que triar, y eso es un problema para los generadores de residuos. Además, hay una serie de costes asociados propios y ajenos, porque en la figura de gestor de residuo hay 5 distintos roles y cada uno tiene sus propios costes, sobre todo el administrativo, aunque parezca que no. Y al final también hay un impacto social y medioambiental que no está tan medido, pero que está ahí. Se puede hablar largo y tendido sobre esto, pero por ejemplo nosotros en concreto con el tema de la quitina desplazamos el uso de la quitina proveniente de granjas en lugares de Asia donde de forma intensiva pues, hay una repercusión social y sobre todo también medioambiental. A lo largo de la cadena de producción, a la cadena de valor de cualquier producto que se conozca y que después acabe como residuo, hay un impacto social y medioambiental, sobre todo al final de su vida útil. Lo que hacemos desde Kafka es decir, bien, pues con nuestras cabecitas pensantes hemos desarrollado una serie de bioreactores que no son más que centros productivos, laboratorios, módulos, llamadlo como queráis, que están deslocalizados. Son contenedores marítimos de 12 metros que adaptamos, aislamos y preparamos para que dentro suceda la magia, ¿no? La ciencia. Y los llevamos allá donde está el residuo. Punto 1, coste logístico 0. 2, con los distintos tamaños de los bioreactores y disposiciones y conformaciones nos adaptamos al volumen.
3, le decimos al promotor, oye, esto me lo separas, nada de que me juntes el poliestireno con restos de otros. No, no, aquí todo limpito o separadito y ya me encargo yo de transformarlo. Tenemos un equipo con técnica y con conocimiento, que después hablaré de él. Voy a tratar de tardar poco. Y al final, este impacto medioambiental y social, nosotros, al ser cooperativa, tenemos un impacto social bastante importante, que hubiera hablado de él, pero yo comentaré un poquito más. Y luego tenemos una cosa muy concreta, que es la herramienta ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros impactamos en 5, del 8 al 12, de forma muy directa, pero con nuestra herramienta la gente se puede autoevaluar y hacer lo mismo que hemos hecho nosotros para ver qué impacto de 0 a 10 en cada hito, en cada indicador, de cada meta, de cada objetivo, se está teniendo. Una cosa es lo que tú creas y otra cosa es el seguimiento que después te podemos hacer. Vale, la primera propuesta de valores son estos bioreactores que os he dicho. Abajo a la izquierda hablo de off-grid, generamos nuestra propia electricidad con paneles solares, no hace falta poner mini turbinas, es suficiente, con lo cual estamos desconectados del sistema. Inteligente porque tenemos antenas y rectenas con sensores y actuadores para controlar todo desde el teléfono, nada de estar ahí supervisando una operación al uso. Recordemos que son laboratorios o centros productivos deslocalizados y es portátil, están aislados y son escalables, como digo ahí. Vamos un poco más adelante. No quiero tomar demasiado tiempo. El equipo es polifacético, multidisciplinar. Tenemos bióloga y nuevos alimentos doctorándose, tenemos arquitecta y farmacia, tenemos ciencias ambientales y entomología, que es la especialidad de insectos, y tenemos química y comercio internacional. Esto está en construcción, es la herramienta ODS, esa imagen es de DALL-E, no me ha permitido, no ha habido una fluidez entre mi cerebro y lo que DALL-E está interpretando, con lo cual en los próximos días lo tendré más trillado. Modelo de negocio, aquí me paro bastante. Como decía antes, entran los residuos a través del promotor. Promotor es cualquier empresa o responsable de sus propios residuos, por decirlo así, a partir de cierto volumen, que tiene que encontrar un gestor de residuos para quitarse ese problema que tiene en medio, ¿no? Hacer que desaparezca de alguna manera, que se incinere, pero ya no hace el seguimiento. Simplemente contrata a un gestor para que desaparezca. Bien, pues nosotros gestores lo que hacemos es cobrar a este promotor para alimentarnos nuestras materias primas. No es que nos cuesten dinero, no es que nos cuesten poco dinero, es que no nos cuestan dinero, nos deberían pagar por nuestra materia prima, con lo cual ya empezamos a cambiar un poco el modelo productivo y entender que la rentabilidad aquí es bastante interesante, cobramos por ello. Tenemos a la Autónoma como socio científico para que nos haga las investigaciones con sus grupos de investigación, ese personal formará parte de nuestra plantilla en un futuro, aquí la parte social es importante, lo mismo con la Fundación Juan 23 que nos aporta la mano de obra para que cada 4 bioreactores ponemos una persona, entran todos como operadores, les vamos evolucionando y les terminamos contratando también. Otro aspecto social a tener en cuenta. Tenemos a la publicidad que interviene también como una empresa, una institución o alguien como marca propia que se quiere sumar a nuestro modelo cooperativo y a nuestro impacto social, nuestro impacto ODS, ¿no? Hay 6 metros por 3 metros de altura para publicitarse en todas estas vallas portátiles llamadas bioreactores. Y al final lo que hacemos como gran fuente de ingreso es vender a farma, al sector business to business de farma, esta quitina que nosotros mismos sabemos hacer, sabemos purificar, etc. Y yo creo que aquí podríamos parar, porque si no se puede complicar mucho más. Sí, gracias. Bueno, pues nosotros desde Hispacop nosotros abordamos el tema de la economía circular desde nuestras propias cooperativas de consumidores en el ámbito nacional. Ya el tema de la economía circular lo estábamos trabajando desde antes del año 2019. ¿Por qué? Porque es un nuevo modelo de producción y consumo. Y nosotros como cooperativas de consumidores, esto estaba muy implantado ya en las cooperativas. Lo que pasa es que el modelo de economía circular no se estaba conociendo. Lo que intentamos desde la organización de Hispacop es fomentar ese nuevo modelo de economía circular, pasar del modelo lineal a la economía circular a través de las personas consumidoras. Esto lo teníamos que trasladar porque era un concepto nuevo, desconocido, y durante estos años hemos venido realizando proyectos e iniciativas también abordando el tema de la circularidad del material plástico porque también era muy importante, pero ya el año pasado pusimos en marcha un proyecto de información y formación a las personas consumidoras desde edades tempranas fomentando lo que era el modelo de economía circular, trasladando
todos los beneficios que aporta ese modelo de economía circular desde edades tempranas. Entonces, hemos lanzado una escuela de consumo circular que me gustaría que lo pudieseis poner en la web, si es posible, en el cual lo que trasladamos es enseñar desde edades tempranas cómo fomentar comportamientos y hábitos responsables en la actividad de consumo. Nosotros enseñamos qué es este modelo de economía circular. Hablamos desde el modelo de producción, del ecodiseño, desde las fases iniciales. Digamos que la economía circular, como bien indica, en la fase inicial de producción, tenemos en cuenta esos criterios, esos materiales más sostenibles, más reciclados, introduciéndolos en los materiales que fomentamos para que a la hora del consumidor de ir a comprar, de consumir, tenga en cuenta esos criterios de compra responsable. También fomentamos lo que comentabas, la utilización de los productos. Digamos que a través de el programa educativo que presenta esta Escuela de Consumo Circular trata de acercar a esa población desde más jóvenes cómo consumir determinados productos. Y hemos intentado a través de productos básicos, por ejemplo, a través de los videojuegos, a través de la ropa, el calzado, de los productos y accesorios deportivos, de los aparatos electrónicos, cómo acercar a esa población el modelo de economía circular para interiorizar cómo hacer un consumo más responsable desde edades tempranas. Nosotros actualmente queremos que esta escuela llegue a la población joven, estamos haciendo iniciativas de concienciación, sensibilización, hemos elaborado una serie de sesiones tutoriales para acercar al personal docente distintos materiales con guías didácticas a través de estos productos que he comentado anteriormente, acercar ese modelo circular. Queremos trasladar a la población comportamientos mucho más responsables, pero tienen que interiorizarlo porque la economía circular no se conoce. Estamos también intentando acercar a la población juvenil a través de una estrategia de comunicación, pero lo importante es eso, que entiendan cómo ese modelo desde la producción, desde la reutilización, el ecodiseño, el consumo responsable y sostenible, la compra responsable y consciente, y sobre todo el reciclaje y la reutilización de los productos. Comentabas inicialmente esas iniciativas, ¿no?, de reutilización que planteabas. Nosotros, por ejemplo, en las guías didácticas que hemos elaborado para acercar a la población, fomentamos esa práctica de intercambio, ¿no?, de colaboración de esos videojuegos que los niños no quieren, pues a través de estas iniciativas, cómo colaborar y reutilizar a través de prácticas más sostenibles, cómo fomentar ese consumo circular dentro de esta economía circular que tenemos que implantarlo todos en nuestro día a día. Y sobre todo a través del reciclaje de los residuos que generamos, porque nosotros lo que queremos es que esos residuos que se generan se reintroduzcan en el círculo productivo y colocar sobre todo al consumidor, ¿no?, para cerrar ese círculo de la economía circular, que es el papel fundamental que debe jugar el consumidor. Y bueno, a través de esta escuela pues intentamos enseñar, pero bueno, desde el ámbito de las cooperativas de consumidores, este modelo de economía circular lo tenemos muy, muy implantado a través de todas nuestras prácticas. Nada más. Sí. Bueno, pues tú nos tienes que contar un poco la experiencia así un poco global de lo que conocemos, ¿no? Sí, bueno, antes de nada quisiera agradecer la invitación para estar aquí y bueno, y decir que con las experiencias que han presentado podríamos decir, yo no diría que la economía circular es algo nuevo. Yo creo que la economía circular siempre ha existido. Lo que ha sido nuevo ha sido un proceso de producción y de consumo lineal. Y esa es la distorsión. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale, pues voy a dejar el micrófono. ¿No? Ah, perdón. Es que no me gusta ser Shakira, pero bueno, voy a tener que... Bueno, yo en esto yo quisiera, cuando he estado escuchando a mis compañeros, verdaderamente estamos volviendo a los orígenes, ¿de acuerdo? Porque yo, que también tengo bastantes años, me acuerdo de ir de pequeña a llevar los cascos.
Y me acuerdo que en mi época que nos hacían coser en el colegio, coseamos bolsas de pan para ir a comprar el pan y para ir a hacer la compra. Y yo que vengo y soy hija de un cooperativista agrario, yo utilizaba el estiércol de las ovejas de mi tío para llevarla a ponerla en las olivas que tenía mi padre, ¿de acuerdo? Con lo cual, y eso no hace tantos años, con lo cual yo no creo que la economía circular sea nuevo. Lo que ha sido nuevo ha sido ese desarrollo industrial que hemos tenido tan fuerte, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, yo creo que la economía, lo que ocurre es que en este momento hay varios factores. Uno, que somos más conscientes de que todo tiene un límite y las consecuencias que tiene sobre el bienestar, sobre el medio ambiente, ¿no? de las dinámicas de producción y consumo que tenemos. Pero yo creo que es una cuestión también de lenguaje, de hacerlo explícito. La economía circular es implícita o ha estado implícita muchos años y ahora como que la estamos explicitando. Es como si volviéramos otra vez a ella, ¿no? Estoy muy de acuerdo en que una parte fundamental es la educación. No nos podemos hinchar a hacer proyectos y desarrollar innovación, pero si al final no cambiamos esa mentalidad y no cambiamos el consumo, al final el consumo se desarrolla por la producción y si no cambiamos eso no podemos ir hacia atrás, ¿no? Desde esta perspectiva, yo también quería señalar que las cooperativas o las empresas de la economía social, yo no creo que hagamos más que el resto. Tampoco yo quiero que se plantee en una situación de dicotomía, es decir, ¿es que las empresas de la economía social somos mejores que las empresas capitalistas convencionales? Pues no lo sé. Lo que sí creo, desde el punto de vista de la economía circular, lo que sí creo que sí que tiene una mayor capacidad de cambio y de transformación. ¿Por qué? Por algo que solo tienen las empresas de la economía social y las cooperativas. Es que los socios, además de socios, son ciudadanos, son consumidores o son proveedores, con lo cual están metidos de lleno en otro tipo de circularidad que es su propio papel económico, pero también su propio papel social en una sociedad, valga la redundancia, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos mucha más capacidad de transformación, ¿de acuerdo? Porque integramos, o las empresas integran, muchos más intereses que en el resto no tienen, ¿vale? Y luego, por último, a mí me parece una cuestión importante que no se habla mucho y que ahí sí yo creo que la economía social tiene mucho que ver, y es que es necesario cuidar las transferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, todo esto viene porque hace como 2 semanas vi un documental sobre el reciclado de ropa, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros nos sentimos, desde este lado del mundo más desarrollado, nos sentimos bien porque ponemos la ropa que no utilizamos en un contenedor, ¿de acuerdo? Y ese contenedor acaba en Senegal. Y ese contenedor lo único que hace es contaminar y tener playas con mareas de ropa, campos repletos de ropa. Entonces, claro, nosotros luego analizamos lo que decía Fernando, los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, nosotros, los desarrollados, no vamos tan bien ni hacemos tanto, pero lo parece. En este mundo, como hay casi más importante parecer que hacer. ¿Pero qué hacemos? Al final estamos transfiriendo
a otra parte del mundo con menor capacidad de recursos, menos tecnología, menor capacidad de inversión, un problema, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí habría que también pensar qué hacemos, y ahí sí que las cooperativas tenemos mucho que decir porque no trasladamos esos problemas. No somos multinacionales, no lo podemos mandar, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final lo tenemos que resolver que nosotros, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que para acabar porque a mí me gustaría saber lo que opináis y os voy a tutear los que estáis aquí en la sala, ¿de acuerdo? Porque es importante saber vuestra perspectiva, ¿no? Para acabar, yo quisiera decir que las cooperativas o las empresas de economía social sí tienen ventajas, ¿de acuerdo? A priori. La cuestión es si somos capaces de explotarlas o de utilizarlas, ¿de acuerdo? Y que yo creo que aquí habría que hacer un análisis de qué tipo de barreras, como movimiento que somos y que nos orgulle. Siempre sentimos mucho orgullo porque, al contrario del resto, nosotros siempre decimos que somos el movimiento cooperativo, el movimiento de las empresas de la economía social, ahora que la OCDE, la ONU, la Organización Internacional del Trabajo nos tienen por todos los sitios, nos sentimos, sacamos pecho y demás, pues habría que utilizar esa inercia para tener un desarrollo y que se nos reconozca que verdaderamente hay una parte de toda esta cuestión que sí que está completamente integrada en nuestro saber hacer y en nuestro desarrollo. Por último, quería comentar algo que ha comentado Vidal, que es contaros que desde hace un tiempo participamos en un proyecto internacional, es un consorcio de 12 países, que lo que pretende analizar o poner de manifiesto en esta idea, ¿no?, que os comentaba, poner de manifiesto empresas de la economía social que trabajen con cuestiones de circularidad. Son 12 países. En una primera etapa se pretenden detectar casos de cooperativas que tengan actividades de economía circular, que con relación a las actividades yo ampliaría bastante las que ha dicho Vidal. Por ejemplo, el alquiler a corto plazo. En el sector agrario, el alquiler a corto plazo es una tradición, se compra maquinaria y se comparte. ¿Ellos lo llamaban economía circular? No, pues a lo mejor ahora lo tienen que llamar, pero es algo que se hacía inherentemente. Entonces, la economía circular es algo más que la tecnología y la innovación. ¿Que son necesarios? Absolutamente. Aquí tenemos el ejemplo de Fernando. Sí, pero hay otras cuestiones que no dependen de la tecnología y que dependen, como decía Carmen, verdaderamente de la educación, con lo cual deberíamos ahí. Bueno, pues en esa idea está este proyecto que yo os invito a que, si conocéis una cooperativa, si sois una cooperativa y realizáis actividades, no lo digáis, para detectar casos y, sobre todo, detectar modelos de negocio. Esto todo viene por un proyecto que se desarrolló en la provincia del Quebec, el movimiento cooperativo, junto con una asociación de economía circular, empezaron a analizar qué cuestiones o qué aspectos había de relación entre los dos sectores. Entonces empezaron a desarrollar un conjunto de estrategias o de modelos de negocio. A partir de ahí salió ese proyecto internacional financiado por una institución pública canadiense que se dedica a financiar a investigación, para que pudiéramos verificar si Quebec, como sabéis, el movimiento cooperativo en Quebec es un referente, tenía particularidades o verdaderamente el resto del mundo
se puede aplicar esos modelos de negocio, esas estrategias, son extrapolables o no extrapolables, o en otros lugares del mundo existen otros modelos de negocio, otras estrategias que se pudieran añadir a esta cuestión de la circularidad. Con lo cual, bueno, pues invitaros a, si queréis a participar, pues habláis con Vidal, con Ana o conmigo para, como os decía, en una primera parte vamos a detectar casos y en una segunda parte el objetivo sería pues analizar esos modelos de negocio, esas estrategias de esas cooperativas para poder mostrarlas. Y le vuelvo a ceder la palabra a Vidal. Gracias. Bueno, yo creo que está siendo muy interesante. Recordad que podéis intervenir en cualquier momento si queréis hacer algún comentario desde este punto de vista del concepto y de la definición y de lo que engloba el concepto de economía circular, pues tenéis la palabra, desde luego. O si no, damos paso a un segundo aspecto que también tiene que ver con la definición, ¿vale? Que es, cuando sale un concepto nuevo relacionado con el mundo económico, con la forma de actuar en el mundo económico, que es al final de lo que hablamos, una forma de un comportamiento, ¿no? ante la producción y ante el consumo, ¿no? Teniendo en cuenta la vida útil de los productos y teniendo en cuenta la alta contaminación que generamos con este alto nivel y volumen de consumo de todo que hacemos especialmente pues, en el mundo más desarrollado, ¿no? Pero claro, todo es positivo. Cuando sale un concepto positivo como es este, que todos abrazamos y que a todos nos gustan y que, bueno, y tratamos de incorporar incluso a nuestra propia forma de vida, ¿no? Pero decimos, pero todo es positivo porque siempre surgen voces también negativas. Yo voy a hacer ahora de ese papel de poner encima de la mesa algún aspecto que puede alguien considerar que pueda ser negativo en torno al concepto de economía circular también. Y si al final se trata de reducir el consumo, alargando la vida de los productos, dándoles segundas utilidades, etcétera, ¿no estaremos también influyendo en el desarrollo económico? Si a nivel macroeconómico, esta política de reducción de consumos, ya sabemos que el mundo capitalista se basa en un consumo permanente y cada vez más acelerado, ¿no? Y si esto se para, ¿qué puede ocurrir? ¿No? ¿Qué pasa a nivel macroeconómico si reducimos la producción, reducimos el consumo? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con el crecimiento económico? ¿Cómo podemos interpretar esos malos augurios, ¿no? De decir, bueno, pero es que claro, que todo esto, claro, está muy bonito, pero al final, si se para la rueda, ¿no? Pues a lo mejor nos caemos todos al fondo del precipicio. Bueno, pues es un poco también el plantearnos esto, ¿no? Dice, bueno, todo es positivo en torno a esto. ¿Creéis que puede tener un impacto negativo realmente en el desarrollo económico el que se pueda reducir o reutilizar en un volumen de producción muy grande? No sé, os doy la palabra a vosotros. Bueno, yo desde el punto de vista de las cooperativas de consumidores, el modelo de economía circular ya está muy implantado. Quiero decirte que no es algo nuevo y esto impacta, y no solo en las empresas de economía social, como hablabas, sino en todas las empresas. Tenemos unos recursos limitados. El modelo de producción y consumo que nos está llevando a ese modelo de economía circular exige una reducción en la producción. Las cooperativas de distribución lo tienen presente desde el inicio. Estamos hablando de reducir costes de consumo de agua, de consumo de energía, de recursos limitados. Y esto es un cambio en el modelo de producción que también va a afectar a los consumidores. Se trata de reducir menos, evidentemente, reducir el consumo, pero también consumir de una forma mucho más diferente, porque al final vamos a seguir consumiendo, pero en la forma que lo hacemos, y las empresas y las cooperativas especialmente tienen muy presente esos valores, esos principios que fomentan la economía social, la economía circular, perdón, la reutilización de los recursos en su propio beneficio. Si reduces los recursos, si reutilizas los materiales, introduciéndolos en el sistema, fomentando el ecodiseño, poniendo materiales sostenibles, reutilizables, reciclables. Al final estás fomentando un modelo de producción mucho más sostenible en línea con la economía circular.
Entonces, todo esto encamina a ese cambio que evidentemente va a tener impacto económico y social, pero se están generando muchos empleos en torno a la economía circular. Estamos viendo, un ejemplo vuestro es cómo reutilizar los residuos de una forma que no se pueden, digamos, valorizar en el ciclo productivo, cómo lo estáis dando una segunda vida para otros materiales. Y es un ejemplo muy claro. Gracias, sí. De hecho, si intento ver la gran foto, ¿no?, desde arriba y la intento resumir así a bote pronto, de forma improvisada, diría que es inevitable. Esa rueda que tú dices es una rueda, pero está esta otra rueda que está creciendo, con una labor didáctica importante, con una labor de entrelazamiento de distintas partes interesadas importante y con eventos como este, al fin y al cabo, ¿no? Yo soy una mera piecita de todo el engranaje, pero es una rueda que va a ir creciendo y que va a ser tan rentable o más que la rueda actual. No se trata de que se pare esa rueda, sino de desplazar esa rueda, que siga funcionando, pero que signifique mucho menos en la economía que lo que va a significar esta rueda que estamos entre todos creando, ¿no? Entonces es algo que creo que va a ser inevitable, tanto a nivel individual como a nivel empresa. Cuando una empresa se dé cuenta que es más rentable esto y tiene una implicación social y medioambiental que favorece al consumidor final, se van a ir de este lado. Bueno, yo creo que desde el punto de vista macroeconómico es difícil, bueno, es obvio pensar que va a haber reducción de puestos de trabajo, sí. Que se van a crear otros también. La cuestión es, ¿se van a compensar los que se van por los que vienen? Es difícil saberlo. Nos podríamos hacer la misma pregunta con la inteligencia artificial y demás, ¿no? Sí, Pero con todo el desarrollo tecnológico, que siempre claro, es algo que se pone de manifiesto cuando se habla de I+D, ¿no? La capacidad que tiene la I+D para reducir puestos de trabajo por un lado, pero también para crearlos por otro. sí. Pero sí que es verdad que cuando hablas, dice cuál es el impacto en el crecimiento económico o esa relación entre crecimiento económico y desarrollo sostenible, porque a nivel macro la economía circular es a nivel empresa, ¿de acuerdo? A nivel micro. A nivel macro sí que estaríamos hablando del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible y el crecimiento económico son compatibles hasta un determinado punto. La cuestión es dónde está ese punto. Y es verdad que ese punto no es el mismo para los países desarrollados que para los países pobres o los países de medios ingresos. Un estudio que estoy realizando con unos compañeros sobre desarrollo sostenible y el impacto que tiene el esfuerzo que realizan los países en esa relación entre crecimiento económico y desarrollo sostenible, lo que dice es que, primero, hacemos poco. Segundo, en los países desarrollados todavía no hemos llegado al punto máximo donde habría que plantearse verdaderamente si seguimos creciendo a costa del desarrollo sostenible. Aunque parezca mentira, los países desarrollados todavía tenemos margen, pero ineludiblemente todos estos esfuerzos que estamos haciendo lo que conducen es a un decrecimiento de la economía, pero no un decrecimiento de la economía visto como crisis económica, sino un decrecimiento de la economía visto como dimensión de lo que son las economías, ¿de acuerdo? En los países ricos. En los países medios, pues ahí hay de todo. Es verdad que grandes teóricos lo que dicen es que, dado que el desarrollo sostenible está vinculado o tiene una relación intrínseca con el crecimiento económico, que los países medios y pobres tendrían que focalizarse o desarrollarse económicamente y que luego ya vendría el crecimiento económico. No es del todo así, ¿de acuerdo? Los resultados que tenemos es que es verdad que la transformación económica de los países de ingresos medios, adaptarse o hacer el esfuerzo sostenible, en un primer momento no les va a dar esa rentabilidad, ¿de acuerdo? Pero hecha esa transformación del sistema económico, sí que van a conseguir obtener o desplazar ese punto de cambio.
Y eso es importante porque muchos de ellos, que están atrapados en lo que se denomina la trampa de los países de ingresos medios, sí que podrían dar el salto y pasar a los ricos. Con lo cual, bueno, eso es lo que dicen los modelos, pero bueno, los modelos dependen de los datos y a veces no tenemos todos los datos. Y entonces, pero sí que es verdad que en el caso de los países ricos, inexorablemente necesitamos un redimensionamiento de lo que es la economía, y ese redimensionamiento es hacia abajo. Cuestión diferente es los empleos, ¿de acuerdo? Porque no todo redimensionamiento de la economía tiene que venir vinculado a una pérdida masiva de empleo. Yo puedo redimensionar, pero porque por ejemplo, seamos mucho más conscientes con el uso de la comida, que no tenemos comida. ¿De acuerdo? Yo puedo redimensionar y reducir el Producto Interior Bruto, pero eso no significa que vaya a perder empleo. Pero bueno, es algo bastante complejo. Sí, ciertamente. ¿Cómo interpretamos estas ideas que tratan de cuidar el medio ambiente y que tratan de ser más conscientes de lo que consumimos y del valor que tienen los productos, ¿no? Y la producción en sí misma? Es decir, se produce para satisfacer una serie de necesidades, pero bueno, estamos en un nivel de consumo que está muy por encima. Yo no sé si tengo, me da un poco vergüenza decirlo, pero yo estaba pensando, yo creo que debo tener como 20 abrigos, de los cuales me pongo 3. ¿Vale? Todos son viejos, pero no los tiro, ni los cedo. Tendría que hacer algo, ¿verdad? Tendría que hacer algo. Bueno, con las camisas me pasa un poco lo mismo, no me caben en el armario, pero tengo ahí camisas más viejas que ni sé, que no me pongo nunca, pero ahí las tengo, ¿no? Entonces, bueno, vas consumiendo, vas acumulando. El trastero, no os podéis imaginar siendo así como tengo el trastero. Pues es un poco... No soy una persona excesivamente consumidora, ¿no? Creo que no, ¿eh? Miro bastante lo que consumo y intento no consumir más de lo necesario. Y menos en productos que no utilizo. Pero es verdad que vas acumulando, claro, uno ya tiene una edad, vas acumulando y no te desprendes de nada. Entonces, pero claro, además, esto, y es lo que os quiero plantear, todas estas ideas que me parecen súper maravillosas y que tenemos que aceptar y que tenemos que poner en juego en nuestras propias vidas, pues chocan un poco con el sistema de producción actual que hay, ¿no? Has puesto el caso de la ropa, por ejemplo. Claro, ya no la voy a tirar porque si va a acabar en el mar o en el desierto, Yo digo que no la casi lleves mejor al contenedor. me la quedo en mi casa. La puedes llevar a Cáritas o a Cruz Roja, pero que no Sí, la metas en el contenedor. Eso es lo que hago, eso es lo que hago. Bueno, a lo que iba era a este sistema de producción en el que cada vez se produce más barato, más de usar y tirar, ¿no? La ropa, por ejemplo, ¿no? La ropa de Zara, la ropa que cuesta muy poco y que realmente no te preocupa comprarte, si vas a comprarte una camiseta te compras 3, porque tienen muy poco coste y dices, bueno, ya me la pondré o no me la pondré, ¿vale? Y seguramente pues no te la pongas, ¿vale? Pero tiene un coste muy razonable y puedes permitírtelo. Pasa lo mismo pues, con muchos otros productos de consumo. Toda esta producción de los chinos a precios muy bajo coste, de mala calidad, que al final compras y compras y acumulas y no vale para nada, pero como es barato, pues lo compras, ¿no? Y al final, bueno, pues estamos, de alguna manera el sistema está yendo cada vez a una producción de productos más baratos, más de usar y tirar, ¿no? Que está totalmente en contra del planteamiento que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que luchar contra eso. La economía circular tiene que luchar contra ese sistema de producción masiva del cual depende el desarrollo de China o de la India o de muchos otros países de altísima población, ¿no? Que están en pleno desarrollo gracias a esos métodos de producción de usar y tirar. Entonces, a eso me refería antes cuando decía, bueno, que si cortamos esto, ¿qué puede pasar, no? Puede ser un gran desastre o no. Bueno, lo que está claro es que hay que defender
y poner en primer lugar al planeta, ¿no? En las alturas en las que estamos. Aunque tengamos algún pequeño margen, creo que es importante tomar la acción lo antes posible. Yo creo que la economía social, por propia filosofía, está tomando la acción. Y esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel de la economía social en todo esto? Y cómo puede sacar valor sobre sus principios y valores que ya se orientan a este tipo de consumo responsable, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos sacar valor y que esto no sea para la economía social un producto de marketing, ¿no? De ponerlo, de simplemente aprovechar esta moda, esta tendencia de hablar ahora de la economía circular, que seguro que lo vamos a acabar escuchando por todos los rincones en los que vayamos, porque es algo que está creciendo mucho y está asentándose mucho en la sociedad. Entonces, bueno, un poco, Empiezo yo ya. ¿qué podemos hacer para aprovechar esto desde las empresas pequeñas, sobre todo de la economía social, ¿no? Bueno, yo creo que la eficiencia es el pilar fundamental para seguir con estas actividades. Y es verdad que en todas estas cuestiones, como las cuestiones de calidad, la responsabilidad social corporativa y demás, estamos en un efecto moda, ¿no? Y parece que se crea un término y todos queremos añadirnos al carro. Yo creo que, bueno, puede ser un efecto marketing, pero también es verdad que, lo que decía antes, tenemos ventajas. Bueno, pues aunque sea efecto marketing, a lo mejor es que hay que comentar las ventajas que tenemos. No pasa nada. Yo lo que creo que es que el movimiento cooperativo no hace mucho por decir quién es. Yo os preguntaría cuánta publicidad genérica de movimiento cooperativo vosotros veis en los medios. De soy cooperativa o soy economía social, y esto es lo que me caracteriza. Al final, las empresas de la economía social, cuando quieren, no están enfocadas a decir lo que aportan a la sociedad desde diferentes temas. Están enfocadas a, si hacen campaña de comunicación, a hacer una diferenciación de su competidor inmediato. Pero no lo hacen de manera genérica. El mayor intento que se ha hecho hasta el momento para que la sociedad conozca qué hacen las empresas de la economía social fue el dominio cooperativo, el .coop, y poco más se ha hecho. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo ahí creo que el movimiento cooperativo, y yo sé que esto es muy fácil decirlo y complicadísimo hacerlo. El movimiento cooperativo, las administraciones públicas y las instituciones educativas, por ejemplo, como la universidad, lo hablo porque lo vivo, a lo mejor tendríamos que hacer algo. Yo os voy a decir, pecamos mucho de nosotros, el movimiento cooperativo, nos reunimos y hacemos jornadas y tal, y nos contamos siempre la misma historia. Pero nos la contamos siempre a los mismos, pero los mismos ya sabemos de qué es el movimiento cooperativo. Si lo que interesa es esos que están pasando por la acera de la casa encendida, que puedan saber qué es el movimiento cooperativo. A eso no dedicamos ni recursos, ni tiempo. Nos encerramos en nuestra propia circularidad, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues a lo mejor hay que avanzar a esa circularidad. ¿Que a lo mejor hay que utilizar técnicas de marketing? Bueno, el marketing tampoco es tan malo, ¿de acuerdo? Per se, ¿vale? Pero a lo mejor hay que hacer algo para decirle a la sociedad, nosotros hacemos esto y nosotros defendemos esto. No que somos mejores que el resto, porque a lo mejor no sabemos si en esto de la circularidad nosotros somos mejores que el resto. A lo mejor no, pero eso tampoco nos importa. Deberíamos decir lo que hacemos y lo que nosotros aportamos. Y eso tiene que ser desde una perspectiva global. Yo creo que más allá de lo que cada empresa haga, que es súper importante y verdaderamente son esfuerzos gigantescos, bueno, pues habría que plantear un planteamiento mucho más
genérico sobre todo para convencer a las generaciones que vienen, que si salimos a la calle y les preguntamos a los chicos, ya os digo yo lo que van a decir, que no saben lo que es ni una empresa de la economía social, te van a decir, ¿ah? Si no está en Facebook, en Instagram ni de esto, olvídate, porque tampoco en la mayoría de las instituciones educativas tampoco se dedica a explicar eso. E incluso en la universidad hay que pelearnos para que los estudiantes puedan saber algo. Entonces, bueno, pues yo creo que habría que hacer algo que no se hace mucho en España, que es un pacto de Estado, ¿de acuerdo? Pero en este caso con administraciones públicas, movimiento cooperativo e instituciones educativas, o todo eso, esas instituciones que participan en eso que hablamos del ecosistema de las empresas de la economía social, bueno, pues a lo mejor habría que arbitrar y poner de acuerdo a ese ecosistema para hacer algo y decirle al mundo lo que hacemos, la importancia que tiene y lo comprometidos que estamos. Sí, yo le pediría a Carmen, que va a tomar la palabra, que nos cuente un poco esta orientación que tienen, por ejemplo, los supermercados, ¿no?, de cooperativos de pequeña dimensión, con sus productos ecológicos, sus productos de cercanía, etcétera, etcétera, ¿no?, que han sido bandera y que ahora han sido imitados ya por las grandes plataformas, ¿no?, por los grandes hipermercados, pero que realmente ha sido la economía social y los movimientos sociales los que han tirado de esto desde el principio, ¿no? Sí, es cierto que, claro, nosotros desde Hispacop abarcamos a muchos tipos de cooperativas, pero es verdad que el tema de los productos ecológicos y cooperativas pequeñas de alimentación están impactando fuertemente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para reducir el impacto ambiental a través de la alimentación y eso es un tema que está calando mucho. Y desde las cooperativas lo tienen muy impregnado estos principios de la economía circular que estamos hablando. Hablamos de los envases sostenibles, de compra a granel, de productos de temporada, productos de cercanía. Ellos lo transmiten a través de sus propias cooperativas. Y sí que es verdad que suponen un acercamiento a ese nuevo modelo de producción y de consumo, que es lo que tenemos que fomentar entre todas las personas consumidoras. Ese cambio en el modelo, dando valor a esos principios que genera la economía circular, que tanto lo tenemos olvidados, ¿no? La gestión de los residuos que generamos, la revalorización de los recursos que en el propio hacer, a la hora de hacer la compra, de hacerla una compra más responsable, más sostenible, teniendo en cuenta, digamos, lo que genera el coste de producir ese tipo de productos de alimentación, que muchas veces, a través de la reducción del desperdicio alimentario como pata fundamental en el tema de la alimentación es tan importante, ¿no? Por tanto, por parte de estas cooperativas de productos ecológicos es muy importante implantar esos valores desde los propios socios, cuando están en los supermercados, cómo lo transmiten, cómo viven, digamos, esa economía circular que está tan implantada en su hacer, su actividad propia, y cómo transmitirlo a los consumidores, que al final son los que somos, como consumidores somos todos, cómo cambiamos nuestra forma de consumir y de gestionar esos recursos que tenemos, que consumimos, que compramos. Hacía referencia anteriormente a muchos aspectos de los valores que promueve esta economía circular. Nosotros desde las cooperativas también fomentamos esa mejorar la calidad de los productos, ¿no?, que se venden, que se ponen en el mercado. Trabajar en la durabilidad de los productos para que duren mucho más. En la reparabilidad de esos productos. Trabajamos por detrás para que esos derechos de los consumidores puedan acceder a esos productos que se puedan reparar, reutilizar y reciclar correctamente, porque al final volvemos a lo mismo. Esto es cerrar el círculo de la economía circular. Si no generamos esos recursos cuando son residuos y se reintroducen en el círculo, pues al final estamos perdiendo valor, ¿no?, como sociedad y perdemos recursos que se pueden ser reutilizados. Y el modelo de las cooperativas de consumo es un ejemplo claro de este modelo de economía circular.
y yo creo que, bueno, en el tema de la alimentación con estas cooperativas tenemos que dar un impulso, pero tienen que fomentar esa compra responsable, compra más sostenible para reducir el impacto ambiental a través de todos los productos de alimentación, sobre todo. Pues al asunto de la didáctica, del ecosistema, del comercio cercano por cercanía, yo quiero añadir otro componente que es un poco intangible, que es la disponibilidad de tiempo. Y es un concepto muy amplio, pero si ponemos frente a un espejo el clásico modelo en el que somos trabajadores asalariados 8 horas, como poco, al día, 40 a la semana, dedicados a una empresa, que no suele ser una sociedad laboral o una cooperativa, sino una SL, vamos a poner un ejemplo, el tiempo que una persona dedica asalariada a esta empresa no es tan eficiente como el tiempo que dedicamos trabajadores o trabajadoras asociadas a una cooperativa. Para empezar, porque el espíritu es distinto. En la SL es obvio y es redundante que lo diga, pero lo conocemos bien, es lucro, 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 pero lucro de las personas que están aquí arriba, no de las personas que hacen que los motores se muevan. En una cooperativa, primero, por experiencia propia, nos asociamos para sobrevivir, punto 1, es Juan Palomo, lo has dicho antes, pero 2, y este es el objetivo a medio y largo plazo, generar un impacto con una sostenibilidad económica que está ahí, generar un impacto lo más amplio posible en toda nuestra sociedad cercana o más lejana y también en el medio ambiente, que al final está todo interconectado, ¿no? Entonces, yo creo que esa variable tiempo es muy importante y es, de nuevo, algo inevitable el hecho de que nuestro modelo cooperativista se imponga a un modelo que no aprecia la disponibilidad del tiempo de las personas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos destacar muchos casos, ¿no? Dentro de la economía social. Tenemos recogidos ahí ya un montón de ellos en el ámbito del transporte, en el ámbito del reciclado de basuras, el aprovechamiento y reciclado de muebles también, y darle una segunda vida a los muebles, el cambio de uso de determinados productos para darle también una segunda vida. En fin, hay muchas experiencias cooperativas que se están desarrollando en este ámbito. Y yo creo que vamos a ver muchos más casos en el futuro, porque en la economía social se innova socialmente por definición. Y por tanto, pues es ahí donde nos vamos a encontrar a muchas iniciativas de gente además que está creando empleo o reestructurando sus propios empleos, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural estamos viendo mucha actividad de este tipo. Bueno, llega el turno de las preguntas, así que esperamos que podáis participar. Venga, tienes tu micrófono. Bueno, muchas gracias. Inspiradoras las tres intervenciones, de verdad, gracias. De cada cual me cojo algo y pues desde la caña un poco de hacer una campaña de comunicación potente que nos una, yo creo que es importante, ¿no? Todo el potencial como consumidores que tenemos, ¿no? Y luego ¿no? Como montar un proyecto un poco de nuevas, pero ya con bagaje y tocando temas como trascendentes. Gracias, de verdad. Y Vidal es que nos ha tirado un montón de... ¿no? el debate este de sostenibilidad del empleo, o sea, es un... Yo me voy a más cercano, o sea, y a mí lo que sí que me inspira de alguna manera es ver los límites que en la propia Comunidad de Madrid tenemos, ¿no? Porque muchas veces hablando de cambio climático, temperaturas, tal, aunque lo podemos vivir de más o menos cercanía, parece que son elementos a 30, 40, no sé. Y eso en nuestra vida del cortoplacismo no es tan fácil. En cambio, con el tema de los residuos, el tema de los vertederos y cómo en la Comunidad de Madrid, digo, estamos colapsando y Alcalá de Henares lo hemos tenido que cerrar porque no daba más. Valdemín Gómez, si eres vecino del entorno, dime tú, tienes que irte a hacer una nueva Loeche, o sea, que los límites un poco biofísicos del planeta que dicen los estudiosos parece una cosa muy lejana y de repente es que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí creo que claramente tenemos que ser, desde la economía social, proponer actividades que no sé si van a dar solución a los empleos que se van a cerrar. Yo creo que en parte quizás sí, pero que tenemos, o sea, digo, el tema de los residuos a cada cual de la Comunidad de Madrid nos tendría que tocar el ombligo. Porque si no estamos hablando de Senegal, que es que además le estamos jodiendo, o en Ghana los aparatos electrónicos que mandamos. No, es que aquí en la Comunidad de Madrid ya no sabemos dónde echar nuestra mierda. O sea, es un tema que nos tendría que hacer un poco
recapacitar, ¿no? O sea, que tiene esa componente de tocarnos la fibra de cerca, ¿no? Y bueno, pues que yo creo que la economía social debe dar respuesta. Yo creo que ese debate que nos lanzaba, y tampoco voy a entrar sobre el futuro, ¿no? Claro, pues generar armas sin parar genera PIB, seguro, ¿no? Pero no para de matar gente. Entonces, es que nos vamos a meter en esa encrucijada. Joder, pues yo prefiero igual no arrasar lugares, aunque tengamos que cerrar alguna planta de generar armas, ¿no? Es un debate, efectivamente, es una dialéctica difícil, pero creo que es lo que nos toca. Y el tema de los términos, y de verdad que me acabo. Yo creo que vamos poniendo términos, economía circular, cuando efectivamente, cuando nos contaba Ángel lo que están haciendo en su huerta, yo creo que es que centenares de años se va haciendo economía circular, pero le ponemos nombre porque nos cuesta decir que es insostenible lo que estamos teniendo. Entonces, en vez de decir, oye, parece insostenible esto de la economía lineal, que generamos residuos a los que ven detrás, le tenemos que decir, no, pues economía circular. Bueno, porque nos cuesta, creo, y bueno, porque nos apela a nuestros teléfonos móviles, a nuestros teléfonos, a nuestros relojes, cuántos cambiamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, le ponemos unos términos porque es muy crudo decirnos, es que vuestro modo de vida parece insostenible, ¿no?, para el planeta. Entonces, creo que nos vamos poniendo términos para que nos ayuden un poco a hacerle freno, pero en el fondo va a una cosa un poco más profunda que es difícil de gestionar, creo. Y nada, gracias. A ver, en esta dialéctica del desarrollismo exagerado y del consumismo frente al cuidado del planeta y a una vida sostenible, me quedo con la vida sostenible, evidentemente, ¿no? Y que, por supuesto, desde la economía social tenemos que darle prioridad a la producción sostenible y a un consumo razonable. Caiga quien caiga, es así. Yo creo que no hay duda ninguna en ese sentido, pero bueno, que es un debate que está encima de la mesa y que siempre te lo van a sacar hablando de estos temas, ¿no? Y que, bueno, que lo que hace falta es reducir los consumos porque estamos en un nivel de consumo ya absolutamente desproporcionado. Seamos conscientes, ¿no? En todos los ámbitos. En la comida tenemos un sobrepeso enorme en todas las sociedades desarrolladas porque que es ya mórbido, o sea, que ya hay que tomar medidas sanitarias, como están haciendo ya en Estados Unidos, por ejemplo, para que la gente deje de comer basura, sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos son señales evidentes de que estamos muy por encima de nuestras posibilidades de consumo y de producción, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, nos enfrentamos a otras partes del planeta en las cuales la situación es de hambrunas tremendas, en las que cualquier cambio climático deja a la población absolutamente abandonada y arrasada, sin posibilidades de poder ni siquiera comer lo más básico, ¿no? Bueno, pues estos son los temas que yo creo que nos deben de preocupar desde la economía social, ¿no? Y que tenemos que poner en valor y sobre todo, bueno, pues plantearnos que las soluciones tienen que pasar por este tipo de conceptos, ¿no? Y de orientaciones. No, yo quería marcar un poco el tema de la gestión de los residuos. Cuando has dicho, nosotros que llevamos con muchas campañas de concienciación y sensibilización en la gestión de los residuos por parte de las personas consumidoras, de la ciudadanía, vemos que todavía hay mucha gente que te dice, hasta que me canse de reciclar, ya no voy a reciclar más. ¿Cómo es posible esta situación cuando tenemos que cambiar absolutamente de nuestros comportamientos, de la gestión, del día a día? Nosotros queremos implantar esos comportamientos responsables en nuestros hogares, porque al final esa gestión de los residuos, los vertederos están atiborrados. Hay que hacer una gestión y esto va a suponer un coste que no somos conscientes como ciudadanos, como personas consumidoras. Vivimos en una vorágine eso de consumir y de tirar. Este cambio de modelo nos está intentando orientar a esa revalorización de esos residuos, pero claro, es un esfuerzo. Por eso la labor de información desde pequeños es importante, pero es que en los hogares estamos todos y todos tenemos que contribuir, sobre todo con el tema de la gestión de los residuos, porque esto no va a parar.
O sea, cuando te dicen, ya estoy harto de reciclar, no, es que esto no va a parar. Es que necesitamos que se genere más la gestión de estos residuos que originamos en nuestros hogares. Y esto es la contribución de todos. Hola, buenas. Muchas gracias. La verdad que me ha resultado súper inspirador un montón de cosas que habéis ido mencionando unas y otros, ¿no? Y tengo un poco la cabeza a mil, no sé cómo plantear, estructurar bien mi pregunta, ¿no? Pero quizás con esto último que decías, Carmen, en relación a los hogares, ¿no? Y a lo importante que es concienciar, sensibilizar, o sea, vamos a ver si me puedo explicar. Me da la sensación de que al hablar de economía circular pensamos mucho en la esfera productiva y creo que es algo crucial, pero hasta qué punto la esfera reproductiva no es también importante. Y a esto me refiero cuando también empezamos a pensar en qué va a pasar con todos esos empleos, si decrecemos, si reducimos los niveles de desarrollo tecnológico, etcétera, que estamos viendo que son insostenibles, ¿no? Pues es que trabajo hay, empleo hay y cosas que hacer para lo que tiene que ver con cuidar la vida y ponerla en el centro hay, ¿no? Entonces, quizás son esos ámbitos también relacionados con la esfera reproductiva los que pueden tener mucho que ver con redefinir las nociones de bienestar en las que estamos montadas y montados, como tener 20 abrigos. Bueno, a lo mejor para ti es bueno tener 20 abrigos y no tienes que dejar de tenerlos, ¿no? Pero toda la inercia consumista en la que estamos quizás es lo que al final también está haciendo mucha mella. Cuando hablamos de concienciar de cómo ir a hacer la compra pertenece a la esfera reproductiva, no a la esfera de estar 8 horas trabajando para esa empresa en la que al final tú no gestionas nada de lo que se está haciendo ahí, pero aún así ahí sigues, ¿no? Esa sería la productiva, pues la disponibilidad del tiempo, de la que has hablado tú también, ¿no, Fernando? Que eso también es esfera reproductiva. Entonces, ¿hasta qué punto cuando hablamos de explicitar esta economía circular no tenemos también que pensar mucho en cómo conjugamos también esa otra esfera reproductiva, que creo que ha salido el tema, ¿no? Pero explicitarlo, decir, ¿qué tiene que ver, cómo se concreta la economía circular en la esfera reproductiva y en casi difuminar un poco, idealmente, la esfera productiva y la reproductiva, de manera que al final la vida sea una con la vida puesta en el centro y no quizás con la producción puesta en el centro, con la acumulación puesta en el centro, como estamos viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, y ya reabrir, es que cuando hablabais del posible desempleo, etcétera, bueno, yo es que creo que hay que reabrir debates como la renta básica universal y cosas así para que todo esto también sea posible. Y lo de trabajar para vivir, no para acumular y para enriquecerse, ¿no? Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias. Hago una aportación muy rápida. Enlazando lo que he dicho antes con lo que tú estás diciendo de cómo hacerlo esto reproductivo, creo que es cuestión de salir un poco del círculo de confort, que no es tan confort, en el que estamos, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo individual, sin más. Si no te esfuerzas, pues te quedas donde estás. Estás cómodo ahí. Bueno, no tanto, pero estás ahí. Pero si de verdad quieres hacer algo por cambiar, lo puedes hacer a título individual, que es, yo vengo justo esta semana, lo estoy haciendo porque estoy enfrascado en todo esto de la cooperativa, y es cambiar, dejar de hacer lo que estaba haciendo por idear una manera de hacerlo de forma distinta, ¿no? De ahí la cooperativa. Pero sí, es querer salir de ahí. En el día a día, pues en el día a día es donde más impacto tienes. Multiplicado este individuo por todos los individuos con una eficiencia del 60, 70, 80%, pues ahí tenemos la solución. Y aplicar tiempo. Cosas muy concretas. Intenta eliminar todos los residuos que tú generas en tu día a día. No vas a poder, pero bueno, ya estás concienciada de que lo quieres hacer. E irás probando, irás teniendo éxito en algunas de ellas y pues, no sé, por ejemplo, los restos de comida los vas a poder aprovechar para hacer especias o para hacer, yo qué sé, cualquier otra cosa o compost, si tienes tiempo y espacio en tu casa.
La ropa, si tú tienes tiempo para dedicarte a no solamente cuando sea invierno o verano cambiar la ropa, sino a decir, este domingo toca limpieza, o este viernes por la mañana que no quiero trabajar porque ya he hecho todas mis tareas, voy a dedicarme a limpiar el armario. Y te das cuenta que tienes 18 camisas que usas 4. Bueno, pues te quedas con las 4. Y haces el esfuerzo de solamente pues, ir poniéndote esas semanas esas 4 camisas. Ya está, fuera. La siguiente vez que vayas a comprar, en vez de comprarte 3 modelos, te vas a comprar 1. Y va a estar bien hecho, y va a ser cercano, y es de algodón o lino, y te va a durar mucho tiempo. Y con esto, todas las piezas se van manteniendo sentido y se van completando, ¿no? No me quiero extender mucho, pero esta es mi aportación, mi pensamiento. Yo estoy de acuerdo con Fernando. O cuando vamos a la frutería o al supermercado, pues no compramos el paquete de judías verdes que viene en cestita de plástico y un envoltorio de plástico. A lo mejor compramos en la frutería que me lo ponga en papel o directamente que me lo eche en la bolsa que yo llevo ahora. Bueno, pues eso es un pequeño gesto, sí, pero el mar está lleno de pequeños granos de arena. ¿Alguna intervención más? ¿Algún comentario? Creo que se está hablando un poco de las opciones que hay de poder ser cooperativista o poder hacer algo en entorno, ya sea social-laboral, que acepta participación, acciones, etcétera, o cooperativa que no lo acepta. Creo que el camino a seguir es este, y la economía social está ya no solo en el Ministerio de Trabajo por fin, por segunda legislatura consecutiva, sino en cualquier dinero que vayas a pedir de subvenciones, premios, financiación, si no cumples con requisitos ODS y economía social, estás en la cola. Con lo cual, sí o sí, se va a implementar en nuestro día a día. Y os animo a que participéis, ayudéis, preguntéis y seáis cooperativistas, que está bastante bien en Madrid, por cierto. Otro pequeño gesto, y este viene el fin de semana. ¿Ves estos zapatos? Están hechos de piel de uva. Bueno, pues a lo mejor hay que, cuando vamos a comprar, mirar un poco más. O si viene algo de un sitio y tenemos dudas de lo que pasa por ahí, pues a lo mejor delegar o retrasar la compra o mirar otras opciones. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es posible? También. Sí, a ver, nosotros lo que fomentamos es un estilo de vida más saludable y esto viene aparejado con la sostenibilidad. Hay muchos ejemplos que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Y podemos hablar desde el ámbito de la alimentación, o sea, los ámbitos de alimentación para reducir el impacto ambiental. Cuando conocemos el impacto que tienen nuestros hábitos, cambiamos. Eso cambiamos, pero necesitábamos saberlo, porque a veces vivimos en la vorágine, lo que hablabas, el estilo de vida, la falta de tiempo, la falta de accesibilidad a productos determinados, mucho más accesibles, más baratos, supone que llevamos una vida diferente. Y fomentar ese estilo de vida mucho más sostenible va en línea con la vida más saludable también. Esto en el ámbito de la alimentación, pero es que puedes poner en práctica muchísimos comportamientos y hábitos. Y nosotros, por ejemplo, con esta escuela de consumo circular, lo que intentamos es que cómo acercar a la población infantil a través del profesorado o del público juvenil, cómo poner en práctica esa reutilización de la ropa o el calzado, cómo dejar de consumir determinados productos y puedas intercambiar, compartir con otros, o sea, determinadas prácticas de consumo que sea reutilizar los recursos que tenemos. Y a través de simplemente juegos, prácticas, podemos ver cómo ese tipo de consumo que se fomenta, que sea mucho más respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con la salud de las personas, respetuoso con el entorno, al final se va incidiendo poco a poco en ese día a día. Es que hay muchos ejemplos que como vivimos acelerados no lo vemos, pero a la hora, vamos, desde la gestión de los alimentos que compramos, desde en el momento que vamos a plantear nuestros productos de alimentación, hasta cuando la gestión de los residuos alimentarios, de dónde depositamos
o si generamos, es que hay muchas actividades que podemos poner en práctica para generar, digamos, un consumo más sostenible y más respetuoso con todo. Bueno, pues muchas gracias. No tenemos tiempo para más. Ya sé que os gustaría estar aquí toda la noche, pero la gente de la Casa Encendida se tiene que ir a su casa. Y nosotros también, dicho sea de paso. Bueno, un placer haber compartido esta tarde con todos vosotros, con todas vosotras. Muchas gracias a los participantes, Fernando, Carmen, Inmaculada, y a Ángel, que seguirá allí el pobre con sus aceitunas, trabajando seguro que hasta altas horas de madrugada, y a Natalia también, que nos ha echado una mano muy grande. A todo el equipo de FECOMA, que han estado pendientes de todas las cosas. Y nada, muchas gracias por la asistencia. Sin mencionar el apoyo que recibimos siempre de nuestras entidades colaboradoras, desde la Casa Encendida, la Fundación Montemadrid, la Comunidad de Madrid, que nos financia los gastos de participación, la Correduría de Seguros Éticos Series y la Fundación GSD, que habitualmente nos acompañan siempre en estos actos. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y vuestro apoyo siempre a FECOMA.